a todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de Info TNU. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. La Intendencia Municipal de Montevideo anunció que desde el domingo el boleto urbano pasará a costar 21 pesos. Hasta las 18 horas de este sábado está vigente la advertencia meteorológica por tormentas y fuertes vientos para los departamentos de Paysandú, Salto, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Durazno, Cerro Largo y 33. El Zunca paralizó sus actividades por la muerte de un trabajador y realizó una multitudinaria concentración frente al Palacio Legislativo reclamando la aprobación de la ley que responsabiliza a las empresas por accidentes laborales. El canciller Luis Almagro dijo que a la hora de negociar temas estratégicos con Argentina, la negociación siempre se pone intensa. La Celeste trepó al 7º lugar en el ranking FIFA luego de sus 3 victorias consecutivas. El lunes comenzarán a reflotar el crucero Costa Concordia que naufragó hace más de un año y medio. El costo de la operación supera los $1.000 millones. En la entrevista de hoy recibimos al dirigente de COFE, Pablo Cabrera. Pesos, 5%. Sí, el nuevo precio del boleto comenzará a regir el próximo domingo. Según la Intendencia, esto se debe por el incremento del IPC, del índice de precios al consumo, y también por el ajuste que han tenido los salarios en los últimos tiempos. Los nuevos valores son viaje común y viaje de 1 hora, 21 pesos. Viaje de jubilado o pensionista categoría A, 6 pesos. Viaje de jubilado o pensionista categoría B, 11 pesos. Viaje de estudiante categoría A, 10,50. Estudiante categoría B, 14,70. Viaje zonal, 12 pesos. Céntrico, 14. Diferencial líneas de 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 11, 32 pesos. El viaje de 2 horas, 32 pesos. Viaje combinación metropolitana, también 32 pesos. Los parámetros que influyen sobre el ajuste son el precio del dólar, que influye en todo lo que tiene que ver con los valores de la flota y los valores de funcionamiento de la flota, y también los salarios. El jerarca fue consultado sobre la incidencia del aumento en los combustibles sobre el precio del boleto. No nos olvidemos que los combustibles para el transporte público están muy fuertemente subvencionados por el gobierno. Y hay una inversión extraordinaria que hace la sociedad para subvencionar el transporte público, que alcanza este año solo unos 1.050 millones de pesos. Por lo tanto, no es el impacto que define en la paramétrica la naturaleza de este aumento. Nos vamos a otros temas. Meteorología emitió una advertencia color naranja para los departamentos de Paysandú, Salto, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y 33. La advertencia por tormentas intensas y fuertes vientos rige desde las 0 horas de mañana hasta el sábado a las 18 horas. El resto de los departamentos, incluyendo la capital, están bajo advertencia amarilla por intensas precipitaciones, como está ocurriendo precisamente en estos momentos. El diputado nacionalista Álvaro Delgado dijo que tiene previsto convocar al Parlamento, al presidente de ANCAP Raúl Sendic, al ministro de Economía Fernando Lorenzo y al representante de la cartera de Industria Roberto Kramerman, tras la suba del precio de los combustibles. El diputado del Partido Nacional Álvaro Delgado rechazó la suba del combustible y dijo que desde ANCAP tienen doble criterio. Los precios internacionales del petróleo bajan y el dólar baja y pedimos bajar los combustibles y dicen no, hay que esperar la tendencia, hay que esperar varios meses si se confirma la tendencia. Cuando sube momentáneamente el dólar o el petróleo, que subió un poco estos días, producto de un posible conflicto en Siria, ya hay que aumentar el precio de los combustibles. Hay un doble criterio, yo creo que hay tiempo para esperar a ver si se confirma la tendencia, seguir con el mismo criterio de antes, ¿verdad? Esperar si se confirma la tendencia, si sigue el petróleo aumentando, si el dólar se mantiene en los niveles que está, por fuera de la paramétrica de ANCAP. Delgado afirmó que existen mecanismos para devolver impuestos que deberían aplicarse. La deducción del IVA del gasoil a los sectores productivos que hemos propuesto del gobierno pasado, que sigue
hoy esperando una mejor resolución. Tenemos los combustibles más caros del mundo, creo que es momento de buscar mecanismos para que los sectores productivos, por lo menos ellos, lo puedan deducir de sus costos. Representantes del Partido Nacional se reunirán con el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, y no descartan convocarlo al Parlamento junto a Raúl Sendic, presidente de ANCAP, y al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, por este tema. En tanto, el equipo económico reconoce que el alza de los combustibles tendrá repercusión en la inflación, pero se combatirá con los instrumentos de política monetaria y acuerdo de precios. Además, el vicepresidente de la República, el contador Danilo Stori, sostuvo que se está muy atento a la evolución del tipo de cambio en Brasil. El reciente aumento de los combustibles no fue una sorpresa para el ministro de Economía y los analistas especializados. Es la consecuencia de lo que pasa con el precio del petróleo y de lo que pasa con la cotización del tipo de cambio, y eso creo que está bastante anticipado lo que iba a ocurrir. Como es habitual, genera un aumento de costos encadenado en los rubros que dependen de estos insumos, como la producción agropecuaria y el transporte. Con toda seguridad esto tiene un impacto directo, que es fácil de estimar, algo más de 0,3 de punto porcentual. Igualmente, el equipo económico mantiene su rango meta inflacionario y continuará aplicando instrumentos de política monetaria contractivos, cuidados en el gasto público y además, a través de ese instrumento heterodoxo que son los acuerdos de precios, un impacto menor sobre el costo de vida y por lo tanto sobre la inflación. Respecto a una posible devaluación, el vicepresidente fue enfático. Yo creo que las palabras, en este caso Brasil devalúa o Uruguay devalúa, no son de aplicación correcta, porque ni Brasil ni Uruguay fijan el tipo de cambio. Tanto en Brasil como en Uruguay, el tipo de cambio es flexible y recibe las influencias de las políticas públicas y las del mercado. La influencia de los factores internacionales es mucho más importante que la de los factores internos. Entonces, como los factores internacionales son comunes a todos los países, es de esperar que haya impactos similares. No es como en el pasado una proporción exacta, si Brasil devalúa tanto, Uruguay devalúa tanto. Uruguay no puede cometer el error de desatender lo que pasa en Brasil. En la reunión con los directivos de la Asociación Rural en la Expo Prado, se anunció que en los próximos días se emitirá el decreto reglamentario que reinstala el impuesto al patrimonio para las grandes extensiones de tierra. En el marco de un paro general parcial que comenzó a las 9 y terminó a las 13 horas de hoy, el Zunca realizó una manifestación en la Avenida del Libertador. Durante el acto, el secretario general del gremio advirtió a las cámaras de la construcción que si no hay avances en la ronda de negociación colectiva, habrá un conflicto largo. Una multitudinaria movilización del Zunca se realizó esta mañana en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Si bien el acto ya estaba previsto, la muerte de un trabajador del sector de la construcción, que se produjo el viernes pasado, profundizó las críticas del gremio contra las cámaras empresariales. Uno de los puntos principales del acto se centró en la negociación colectiva que comenzará en pocos días. El 3 de octubre tenemos una enorme changa. Empieza el mes de la negociación salarial. Desde los viejos compañeros que peinan cana y que han abrazado siempre la gloriosa bandera del sindicato, a la juventud que recién pisa la industria, todos de punta a punta, a lo largo y ancho del país, vamos a seguir construyendo una vida más digna para el trabajador y su familia. En un conflicto largo, porque se cierra la banda, también este sindicato estará preparado. El Zunca también exigió la pronta aprobación de la ley de responsabilidad penal para los empresarios de la construcción que incumplen con las normas de seguridad. Al arranque de la marcha, Daisy, la mamá de Maximiliano, que se nos murió en Insur hace 2 años y que nos ha acompañado desde ahí en cada una de las movilizaciones, nos decía que no puede entender que la ley no salga. Acá estamos todos para decirle a esa madre que tuvo que pasar por el dolor de enterrar su gurí, que este gremio va a sacar la ley de una forma o de otra. Para el 3 de octubre está prevista otra movilización del Zunca en conjunto con la UNRWA. Comenzará en la Intendencia y culminará en la Plaza Independencia con otro acto masivo. El gremio de controladores aéreos comenzó hoy con paros parciales de 2 horas que van a afectar la actividad de los aeropuertos. Además, como parte
de las medidas a tomar por el sindicato. No se van a autorizar vuelos directos fuera de ruta ni procedimientos de aproximación abreviados. Tampoco se van a habilitar nuevos controladores, se van a suspender los nuevos cursos en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico y se habilitará un máximo de un vuelo de entrenamiento por vez. El sindicato reclama el cumplimiento por parte del Ministerio de Defensa de los convenios colectivos firmados el año pasado. Las medidas se van a extender hasta el martes 17 en distintos horarios ya programados por el gremio de controladores. El semanario Voces publicó hoy la última parte de la entrevista que le realizó al presidente José Mujica. El periodista Alfredo García consultó al mandatario sobre su relación con los medios, su presencia internacional, sobre el socialismo y la izquierda actual. Les proponemos un resumen. En la entrevista concedida al periodista Alfredo García al semanario Voces, el presidente José Mujica se reconoce como un gran comunicador. Me las ingenié para utilizar los grandes medios. Hay que reconocer que la fuerza de lo mediático está en manos de la derecha, entonces hay que ser contrabandista de alma, sostuvo. El periodista cuestiona a Mujica porque da información al semanario Búsqueda, a punto de usarla casi como un medio oficial. Yo con Búsqueda no tengo nada, con algún periodista de Búsqueda puede ser, pero no con Búsqueda. Agrega que también da información a Montecarlo debido al éxito del programa. Aquí está su disco, sigue siendo el número 1 por lejos. Es como me dice Lucía, anda un programa bobo que son los que ve la gente, los programas buenos los vemos nosotros. El presidente también se refirió a las figuras políticas que ve para el futuro del Frente Amplio. Mencionó a Andrés Bertereche, a Sebastián Sabini, a Aníbal Pereira y Raúl Sendic. Sobre este último, insistió en que no se anima a ser candidato. Consultado por García, reconoció que si el Frente ganaba en el 71, instauraba una dictadura del proletariado, pero hay que tener honradez intelectual para decir que esta película no dio resultado y no equivale a decir que el capitalismo tenga razón. El canciller Luis Almagro confirmó que se analiza si hubo espionaje por parte de Estados Unidos hacia nuestro país. El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, confirmó que durante el último Consejo de Ministros, la Cancillería solicitó un informe a los Ministerios de Defensa e Interior para conocer si ha habido espionaje por parte de Estados Unidos en nuestro país. Y tuvimos una reunión con la embajadora de Estados Unidos, haciendo referencia a este tema, bueno, nos dijo lo que ya había señalado públicamente. Almagro explicó que una de las razones para solicitar estos informes es conocer la capacidad de respuesta que tiene nuestro país a nivel informático y para incentivar la capacitación de nuevos técnicos en la materia. El ministro también recordó que este tema ya ha sido tratado en distintos ámbitos internacionales. El tema del espionaje, usted sabe que fue fruto de una declaración de la última cumbre del Mercosur, donde tratamos este tema, donde fueron condenadas esas actividades que podrían estar desarrollando agencias de los Estados Unidos. Saben también que fuimos a Naciones Unidas a presentar el tema, los cancilleres del Mercosur, al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Obviamente que esto también está basado no solamente en nuestros informes, lo que haga nuestro grupo de trabajo en el Mercosur hacia el futuro, pero también en resoluciones del sistema de Naciones Unidas que condenan estas actividades y condenan el uso de la información surgida de estas actividades. En otro orden, el jerarca habló sobre las relaciones con Argentina. Cualquier negociación con Argentina tiene una intensidad, o sea, puede ser el canal Martín García, o puede ser UPM, o puede ser otra propuesta de desarrollo de otro proyecto productivo en otro lado. Siempre va a tener hay temas que vienen de puertos y navegación que vienen desde los 200 años de historia que tiene el país y antes de que fuéramos países, o sea, había virreinato, éramos todo uno y había problema entre los puertos de Montevideo y Buenos Aires. Imagínense lo que vino después. Colapsó la página web del BPS, donde a partir de hoy se puede consultar por la devolución de los excedentes del FONASA. Este jueves se recibieron más de 130.000 consultas. La devolución comienza a pagarse a partir del 23 de septiembre. Reiteramos las vías de consulta, el número gratuito 0800 2016 o a través del mencionado sitio web devolucionfonasa.bps.gov.uy y luego de ingresar en el punto consulta devolución FONASA o en consultas mis aportes, que es disponible solo para usuarios registrados.
Sí, también contarles que si bien el 23 de septiembre comienza el pago, el mismo se va a extender, o sea, van a poder seguir cobrando quienes tengan la devolución del FONASA el tiempo que sea necesario. Cambiamos ahora de tema. Las facultades de Ciencia y Química trabajan en un plan conjunto para acercar la ciencia a niños y adolescentes de nuestro país. Con el fin de conocer la experiencia de los laboratorios especialmente diseñados para despertar el interés por la ciencia en el público joven, los decanos de estas instituciones educativas viajaron a México, ya que en ese país se viene desarrollando esta iniciativa con éxito. Incentivar las vocaciones por las áreas científicas, una prueba de concepto es trabajarlas a través de que los propios sujetos hacen experimentos, ¿no? En la medida que uno hace experimentos, se plantea cosas, empieza a tener espíritu crítico. Cabe destacar que la Facultad de Ciencias trabaja desde hace unos años con el fin de acercar la ciencia a la sociedad e incentivar en los niños y adolescentes la vocación por las carreras científicas. En nuestro país, los clubes de ciencia son un reflejo de eso. Para extender este proceso de aproximación a la ciencia, se trabaja en una nueva herramienta, los laboratorios, en especial los móviles, ya que de esa manera el conocimiento se va a extender en todo el territorio nacional. Tener un laboratorio móvil entre varios servicios de nuestra universidad, en el sentido de que montar un laboratorio en un ómnibus te permite llegar a lugares del interior de la República, lo que nosotros creemos que es nuestro compromiso como universidad, que es salir a buscarlos, ¿no? Este laboratorio permite experimentar desde preescolares hasta estudiantes de secundaria de último grado. Y también tienen unas opciones que a nosotros nos parecieron muy interesantes, es que hay días frecuentes que se permite a las familias ir a hacer experimentos. Juan Cristina, decano de la Facultad de Ciencias, destacó la labor de esta institución educativa. Primero, dejarle al Uruguay los mejores científicos que podamos para el siglo XXI y atender aquellas cuestiones de interés nacional, porque si vos no generás el conocimiento científico nacional, no vas a tener luego la tecnología que sobreyace sobre todos los conocimientos científicos, y sin tecnología no hay innovación. La facultad trabaja en diversos proyectos en más de 62 áreas del conocimiento, tanto para empresas públicas como privadas. Dentro del Estado, Cristina destacó la colaboración que están haciendo con el Instituto Antártico Uruguayo para realizar la investigación en la Antártida. Estamos colaborando con el Instituto Antártico Uruguayo en un relanzamiento mucho más importante, lo que es la investigación en la Antártida. Creo que esto es algo para el futuro del país. Pensemos que Uruguay integra un club muy exclusivo donde se puede decir algo de un continente entero. El Ministerio de Relaciones Exteriores y UNESCO firmaron un acuerdo de cooperación para el desarrollo de... Se lleva adelante en nuestro país el seminario Software Libre, Soberanía, Desarrollo y Democratización del Gobierno y la Sociedad. El objetivo es generar un debate abierto sobre el papel del software libre como modelo de información y conocimiento. Es una herramienta fundamental. Ustedes han visto cómo es la dinámica de la información en la gestión pública y el manejo de documentos diplomáticos. Ustedes han visto también lo que ha pasado recientemente con los casos de espionaje. Entonces, libre, abierto y transparente. Los pioneros en la región son Argentina, Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela. El director de UNESCO, Jorge Grandi, sostuvo que el derecho a la libertad de expresión y comunicación se encuentran en la base del sistema de derechos humanos. Ahora la posible cooperación entre los países de América Latina y fuera de América Latina en este tema van a ser centrales en los próximos años y está ligado a otras libertades, como dije, de ese rompecabezas complejo que son el sistema de los derechos humanos y cómo respetarlo a nivel internacional. Estos días estamos en la prensa con esos temas en Medio Oriente y en todos lados. Las exportaciones de Malta sumaron $124 millones en los primeros
8 meses de este año, lo que representó un incremento de 2.3% respecto a igual periodo del año anterior. Los principales destinos fueron Brasil, Zona Franca, Nueva Palmira y Paraguay. El dato económico lo aporta, como siempre, el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. No tuvo variantes el precio del dólar, que en la compra cerró a 20. Con 65.76. Este programa es presentado por Antel. Compra tus entradas para espectáculos en ticantel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. El presidente de Siria reafirmó que entregará su arsenal de armas químicas al control de Naciones Unidas. En tanto, los cancilleres de Estados Unidos y Rusia iniciaron hoy en Suiza conversaciones sobre cómo desmantelar el arsenal. El secretario de Estado estadounidense John Kerry viajó a Ginebra este jueves para dialogar con su homólogo ruso Sergei Lavrov respecto a la entrega de Siria de su arsenal químico, con el fin de evitar ataques militares de Washington. Estados Unidos pretende que cualquier acuerdo obligue a Siria a tomar medidas rápidas para mostrar su seriedad sobre la entrega del arsenal. Entre los primeros pasos que el gobierno de Bashar al-Assad debería dar, según destaca la agencia Reuters, se pretende que efectúe rápidamente una declaración pública completa de sus reservas de armas químicas, como preludio a permitir que sean inspeccionadas y neutralizadas. Estas negociaciones dejaron sin efecto por el momento el inminente ataque aéreo de Estados Unidos como represalia por un ataque con gas que produjo la muerte de cientos de civiles el 21 de agosto en los suburbios de Damasco. Obama ha pedido al Congreso autorización para bombardear Siria en una votación que quedó suspendida tras la presentación de la iniciativa rusa. Siria, que niega estar detrás del ataque con gas, ha estado de acuerdo con la propuesta de Moscú de entregar sus reservas de armas químicas, lo que podría evitar la que sería la primera intervención directa de las potencias de Occidente en una guerra civil que ha causado la muerte de más de 100.000 personas en 2 años y medio. Nos vamos a Italia, donde intentarán reflotar el crucero Costa Concordia, que quedó varado en las costas de ese país. Recordemos que ese accidente le costó la vida a 32 personas. La operación tendrá un costo cercano a $1.000 millones. Ampliamos esta y otras noticias. Los trabajos para enderezar el crucero Costa Concordia, que naufragó hace más de 1 año y medio frente a la isla toscana de Giglio, se iniciarán el lunes 16 de septiembre en una operación que costará 750 millones de euros, casi $1.000 millones, según informó en Roma el responsable gubernamental del proyecto. Es una operación que nunca antes se intentó, dijo Franco Gabrielli, director de la Agencia de Protección Civil que supervisa el proyecto. Cientos de ingenieros y técnicos trabajan en esta iniciativa desde hace más de 1 año y medio para preparar el barco de 290 metros de largo y 114.500 toneladas para la delicada y compleja maniobra que llevaría unas 8 horas. El nuevo enviado de Irán ante la Agencia Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas manifestó su disposición para lograr avances en las futuras negociaciones sobre el controvertido programa nuclear de su país. En su primera reunión, el embajador Reza Najafi señaló que Irán desea superar los asuntos pendientes de una vez por todas, si bien insistió en el derecho de Teherán a tener un programa nuclear pacífico. Los diplomáticos occidentales recibieron positivamente sus declaraciones, que interpretaron como un cambio de tono, pero advirtieron que todavía esperan un cambio sustancial en la postura iraní.
Y en Estados Unidos, un pastor evangélico de Florida fue arrestado cuando pretendía prender fuego a casi 3.000 ejemplares del Corán. La policía dijo que el reverendo Terry Jones y su adjunto fueron detenidos y acusados de transporte ilegal de combustible en la pequeña población de Mulberry, en el centro de Florida, y de portar un arma a la vista, lo que en ese lugar representa una infracción menor. Jones conducía una camioneta que arrastraba un tráiler lleno de ejemplares del Corán empapados en combustible. Había dicho que su intención era quemar 2.998 ejemplares del libro sagrado musulmán, uno por cada muerto en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Hay que comenzar a pensar en el torneo de Entrecasa, en el torneo de apertura, que tiene una fecha muy seductora para el fin de semana, la cuarta del torneo de apertura, en donde se destaca el juego de jardines del hipódromo entre Nacional y Danubio. Pero hay muchas novedades en los grandes. Recoba no va a jugar por Nacional, mientras que Scotti quiere ser titular el sábado en jardines, más allá de que trabajó diferenciado en Peñarol, la vuelta de Darío Rodríguez, la posible titularidad de Visera, y además en el arco estará Danilo Lerda. Vamos a refrescar, a hacer memoria y a ponernos al día con el campeonato local. Un domingo de eliminatoria fue que River ganó y quedó como puntero junto al Tanque y Nacional del torneo de apertura. En la cuarta fecha del torneo, Nacional sale hasta Maroñas para jugar en jardines frente a Danubio. Los precios para hinchas tricolores van desde 350 pesos la cabecera hasta 400 pesos la tribuna de La Palmera. La cuarta fecha tendrá además de Nacional Danubio el sábado 15:30 Wander frente a Juventud. El Bohemio no podrá jugar de local en el Viera por el Prado y lo hará en Belvedere. Sudamérica frente a Miramar también juegan el sábado. El domingo está bueno el de la mañana. River Plate frente a Liverpool en el Zaroldi. Como dice la frase, promesa de buen fútbol. Defensor frente a Fénix en el Francini por la tarde. El Tanque Cerro Largo, Cerro Rentistas. Y Peñarol será visitante, pero en el Centenario, frente a Racing. Peñarol. 15 días en donde se habló poco de fútbol y mucho del presidente y del vicepresidente. Ya ha solucionado, o al menos eso parece el tema de Damián y Welker, la historia anda en la cancha y en cómo Alonso rearme y consiga maximizar rendimientos. Esto supone que Visera estará desde el vamos para el partido frente a Racing y que Darío Rodríguez también será titular. Los precios de las entradas para hinchas de Racing, que será local, 130 pesos en la América, los socios gratis, y para los hinchas de Peñarol, 230 pesos en la Amsterdam, 300 pesos para la Olímpica, 350 para la América y 130 pesos para damas en Olímpica y América. La Selección Nacional de Fútbol sigue disfrutando de los ecos de la victoria, porque hoy se actualizó el ranking de la FIFA, ese que muy pocos entienden, al que muy poca importancia le daban, hasta que Uruguay estuvo segundo. Después le restaron otra vez importancia, pero otra vez la selección uruguaya volverá a estar dentro de los 10 mejores. Como siempre, Uruguay va, viene, sube, baja, pero ahora está séptima la selección uruguaya. Recordar que de acá salen los cabezas de serie para el Mundial de Brasil 2014. España está primera, Argentina segundo, Alemania tercero, Uruguay subió 5 lugares y está a 388 puntos del equipo español. Colombia quedó quinta, Brasil octava, Chile bajó 5 escalones en el puesto 16, Ecuador 20, Perú 34, Venezuela 36, Paraguay 41 y Bolivia en el lugar 62. Muchos le quitan importancia a esto, pero va a definir los cabezas de grupo del próximo Mundial de Brasil 2014. Seguimos hablando de la selección porque el juego ante Colombia dejó muchas cosas tácticas para poder analizar. Bien, y vamos a analizar lo que dejó el partido entre Uruguay y la selección de Colombia, la posición de Cristian Stuani, el as debajo de la manga, esa carta que tiene el maestro Oscar Washington Tavares, que muy pocos la entendían, que algunos incluso la criticaban, pero que Stuani se encargó de decir que allá en España juega de volante por derecha, juega con la 8 en el Español, y acá lo vemos, bien pegado a la raya. Pero quiere, fue a cortar la pelota contra Falcao, le terminó cometiendo falta, pero después se agrandó, después se puso la pincha de Diego Lugano, se puso el número 2 en la espalda y siempre fue importante para
quitarle espacio a Falcao, lo va a buscar hasta la mitad de la cancha, lo hace recibir muy lejos del área, no lo deja pensar y cuando lo largan en carrera también demuestra que tiene muy buena velocidad y en esta, que le terminan haciendo un caño, se recompone inmediatamente para sacar la pelota. Lo otro que dejó es el eterno sacrificio que tiene Edinson Cavani con la selección, recuperando una pelota atrás, bajando a marcar también la subida de los laterales y es además el que termina recuperando la pelota en el gol de Uruguay. Acá lo vemos, le saca la pelota a Cuadrado, el hombre que había ingresado en la selección colombiana, casi que en la última zona de la cancha, recorre más de 50 metros para llegar con aire, con visión de cancha y además con gol para definir. Así jugó Uruguay. Estas son algunas de las pinceladas que nos dejó el Uruguay-Colombia, el sacrificio de Cavani, lo bien que jugó José María Jiménez y además la posición de Cristian Estuani que le permite sorprender por el segundo palo, meter la diagonal y permanentemente pisar el área. Hablemos de básquetbol porque esta noche se puede definir el segundo ascenso a la Liga Uruguaya 2014-2015. Bueno, después de muchísimo tiempo vuelven a jugar ante Huelcan. Hay que refrescar la memoria porque en el primer juego fue victoria del equipo de La Habana. Se juega en cancha de Sayago. Si llega a suspender por lluvia, por edad, porque el clima hoy está terrible. Les pongo recrear la vista porque hay muchísimos uruguayos dando vuelta por el mundo y tienen muchísimo talento. A veces se termina perdiendo eso porque uno no los puede ver absolutamente a todos. Vamos a ver lo que hizo Maxi Rodríguez, el ex Wanderers en el Gremio de Porto Alegre. Jugaban por el campeonato local ante el Náutico y ahí lo vemos. A Maxi engancha para atrás, le mete un túnel. Le mete otro, 2 caños, qué lindo lo de Maxi para la victoria del Gremio ante el Náutico. El equipo de Juan Manuel Olivera fue 2-0 por el campeonato brasileño. 10 partidos lleva el ex Wanderers en el Gremio de Porto Alegre, solo uno de titular, pero permanentemente es recambio en el equipo de este hombre, de Renato Gaúcho. Ahí está, Maxi Rodríguez, el ex Wanderers que se aburrió de hacer caños en el fútbol brasileño. Bien, y somos americanos. Presentamos hoy al rival celeste. Jordania es un pequeño país asiático ubicado en la región de Oriente Medio. Viven poco más de 6 millones de personas en casi la mitad de la superficie de nuestro país. Los pilares de su economía son los productos textiles, el desarrollo informático y el constante turismo. La vida parece ser buena. Su expectativa es de 75 años para los hombres y 80 para las mujeres. Y el porcentaje de alfabetismo es de un 87%. Todos hablan árabe, aunque un porcentaje alto de su población se divide entre el inglés o francés como segunda lengua. El fútbol jordano es apoyado por Estados Unidos, quien le dona $150.000 a los 2 equipos de primera división. El torneo se juega desde 1944 y es el Al Faisalay Amman el más ganador con 32 títulos. Se juega a 2 ruedas, todos contra todos. Es el máximo goleador de la selección de Egipto. Hossam Hassan gritó 69 veces en 169 partidos.
Los Bravos, como se los conoce en Oriente Medio, consiguieron en el 2004 su mejor ubicación en el ranking de la FIFA en el puesto 37. Son muchas las selecciones que están compitiendo en este eterno y largo camino para tratar de llegar al Mundial de Brasil 2014. En esta última etapa de partidos de las clasificatorias hubo 5 equipos que se confirmaron su participación en el Mundial de Brasil: Argentina, Estados Unidos, Costa Rica, Holanda e Italia. Justamente en las clasificatorias de la CONCACAF se da el hecho muy particular de que la selección de México puede quedar fuera por primera vez durante muchísimo tiempo de una Copa del Mundo. Otra vez la selección mexicana volvió a cambiar de entrenador para tratar de encarar la última parte de las clasificatorias y llegar a Brasil 2014. Siempre en el fútbol pasa que unos festejan y otros no, pero en realidad Estados Unidos y México nunca tienen problemas en meterse en los mundiales porque a nivel de CONCACAF marcan la diferencia. La selección mexicana perdió el último partido frente a Estados Unidos 2-0 y se encuentra con un pie afuera de Brasil 2014. Los norteamericanos se metieron en el mundial. Pues la verdad se me hace algo lamentable de un equipo donde tenemos el mayor número de europeos que han jugado en la historia de la selección. No se vio nada de las estrellas, Chicharito, nada que ver con esas selecciones. Y hasta pena ajena da ir a verlos jugar. 3 selecciones clasifican en forma directa en las eliminatorias de la CONCACAF. Estados Unidos y Costa Rica están adentro y Honduras está actualmente en la tercera posición con 3 puntos más que México y Panamá, equipos que seguramente definan el repechaje en la próxima fecha. A México le queda con Panamá y con Costa Rica de visitante. Honduras juega el próximo partido frente a la selección de Costa Rica ya clasificada. El sistema táctico funcione, lo hacemos los jugadores, no somos los que jugamos. Creo que nunca hemos huido de esa responsabilidad los jugadores, ¿no? De saber que mucha de la culpa de lo que está pasando es nuestra culpa, ¿no? Hay que remontarse y recordar el Mundial de Italia 90 para encontrarnos en un Mundial en donde México no participó. Tampoco fue a Alemania en 1974 y a España en 1982. Habíamos hecho un acuerdo con Justino y con Héctor de dirigir el partido de hoy y luego analizar posteriormente qué es lo que va a pasar. Esté quien esté, pues uno siempre tiene que ponerse a tope, a trabajar en sus equipos. Víctor Manuel Vucetich fue nombrado este jueves como nuevo entrenador de la selección mexicana para los 2 encuentros que quedan de las eliminatorias. México cesó a Luis de la Torre y le dio el puesto a Luis Fernando Tena, entrenador que estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Londres, pero ya fue removido. Vucetich tenía el número 2. Los mexicanos pensaron ofrecer millones de dólares para traer a Marcelo Bielsa, pero las gestiones ni siquiera llegaron al entrenador. El presidente Valle. La COFE, un sindicato que justamente estamos transitando los 49 años ya de existencia, de lucha, donde tenemos muy claro que la razón que tiene este sindicato es la lucha por los derechos de los trabajadores, en particular de los derechos de los trabajadores públicos, porque nucleamos justamente la Administración Central, organismo del 220, pero en estos tiempos donde seguimos apostando a lograr fortaleza del movimiento sindical, aportar justamente en la órbita del PIT-CNT para que la clase trabajadora sea la que pueda conquistar derechos y no sean en forma particular o parcial, sino que sea en avance hacia pensar un país distinto. ¿Cuánto tiempo al frente de la presidencia de COFE? Desde el 2006. 2006. ¿Y como dirigente sindical de la salud? Dirigente comencé en el 2001 en el Hospital de Colonia, militando particularmente en la parte interna, en el plenario intersindical de Colonia también, después llegando a tener alguna responsabilidad más importante dentro de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y desde ahí es que estoy compartiendo la responsabilidad como secretario general de la Federación y desde la presidencia de la COFE. Uno supone que es una tarea plenamente vocacional, con seguramente muchas cosas interesantes, con muchas gratificaciones, también con mucho trabajo y algunas cosas no tan gratificantes. ¿Qué fue lo mejor y lo peor que ha pasado a lo largo de estos años como dirigente sindical?
Bueno, la militancia tiene muchas cosas y uno deja mucho de la vida privada para transformar todo en la parte más pública, y yo creo que el respeto que me da la gente, que he recibido de la gente, no solamente de mis compañeros, que es fundamental porque por ellos es que uno está en el lugar donde está, sino en el poder compartir la vida normal, de ir a un supermercado, cruzarse en la calle y que la gente le dé a uno aliento, plantearle que es claro el mensaje, que vale la pena lo que se está haciendo. Creo que debe ser la parte más gratificante que sigo recogiendo todos los días, a pesar de este tiempo de a veces un poco el desgaste o como puede parecer, ¿no?, de esta imagen repetida, pero que sigue siendo esa imagen que busca reivindicar derechos. Y desde lo más negativo, y creo que es cuando uno a veces no logra conquistar lo que se pone como metas en esto también de la lucha, que uno trata de inculcarle al compañero del por qué hay que estar luchando, de cuáles son los objetivos, y que a veces hay frustraciones, como nos está pasando justamente en este conflicto particular de salud, donde no estamos llegando a los objetivos. Bueno, creo que ahí es el aspecto un poco más negativo, pero que se revierte nuevamente con lo que es la fuerza que nos da la gente y las ganas de que, bueno, sigamos luchando y que un tropezón no es caída y que hay mucho para seguir. Claro, y ahí sin duda debe estar el arte de la negociación, que no es nada fácil, ¿no? Otorgar, ceder. ¿Con qué gobierno es más difícil negociar? Bueno, negociación real existe a partir de la ley de negociación colectiva que fue gestada a fines del periodo Vázquez, año 2009 más precisamente, y donde siempre colocamos la imagen de la senadora Susana Dalmás como una de las grandes propulsoras de esta ley, que para nosotros fue sustancial, un trabajo también importante de otros parlamentarios, del movimiento sindical ni que hablar, pero tal vez en el símbolo de Susana lo que fue la gestión de llegar, porque fue una sindicalista y porque al venir del movimiento sindical conocía bien la necesidad y más la necesidad de lo que era la negociación desde el sector público. Desde el 2005 comenzamos con un acuerdo marco que nos dio justamente el puntapié inicial de lo que sería esta negociación, la participación del gobierno en su conjunto, los trabajadores en su conjunto, y este gobierno que es el que ha dado como que el espacio de la ley. En muchos de los casos a veces sentimos que hay que profundizar más, lo hablábamos precisamente con algunos legisladores en el día de ayer, la necesidad de que el Parlamento se pueda involucrar más y de que podamos ser más los integrantes que apostemos a formalizar a través del diálogo concreto las salidas a los diferentes conflictos o el aporte, como decimos nosotros, en el grado de la experiencia que tenemos los trabajadores públicos para seguir construyendo un Estado que queremos que cada vez sea más fuerte. ¿Cree que ha cambiado la imagen del funcionario público en los últimos años aquí en Uruguay? No. Creo que lo que hace a la imagen del funcionario público sigue siendo un gran tema a debatir porque la idiosincrasia nacional se ha alimentado desde muchos años en el pensamiento de que el funcionario público es el funcionario que la tiene más fácil, que es aquel que está más cómodo, cuando en realidad hoy la luchamos como la luchan todos, los salarios son salarios sumergidos como lo tienen todos, donde tenemos diferencias, algunos tenemos derechos construidos desde un lugar, otros de otros, y siempre pongo el ejemplo más claro que es el caso del salario vacacional. Desde el sector privado, todo trabajador cuando llega el momento de su licencia puede gozar precisamente de la remuneración de ese espacio de descanso, que en el caso del sector público no lo tenemos. Otros dicen, bueno, equivale a la estabilidad que muchas veces se puede observar en el lugar público que en el privado no hay. Son reglas que se han ido construyendo desde un lado o del otro, pero en realidad nos falta mucho para seguir pensando todo lo que hay que hacer para construir la dignidad desde la función pública, ya que en muchas veces cuando se da la lucha electoral principalmente el espacio más claro para pegar es el crecimiento del Estado, que se ha incorporado más personal, de que el funcionariado público es el peso y por eso el Estado no crece por los costos que significa el funcionariado, pero en realidad el Estado necesita el funcionario público y cuando nosotros a veces ponemos en este imaginario más colectivo, general, y le preguntamos a la gente con qué asociamos al funcionario público, lo primero que pensamos es en un escritorio, una computadora, una persona sentada, pero no nos olvidemos que el funcionario público es un maestro, es un bombero, es un enfermero, es un médico, que hay cientos de funciones que en el Estado se cumplen, que son de las que uno más tiene aprecio por lo que es en la devolución social y que también son funcionarios públicos. Entonces, como que a veces cuando se habla o se quiere denigrar esa imagen del funcionario público, habría que entrar a revisar un poquito más de que muchas veces
estas cosas que suceden tienen que ver con conductas viejas y con el no aporte a lo que es la formación y a lo que es el cambio de conductas, pero que se pueden generar a través de hábitos distintos que son culturales. Porque en definitiva lo que puede hacer diferente al Uruguay en muchos de los casos es desde la construcción de la cultura, y la construcción de la cultura lleva un tiempo, no se puede medir en un día, en un año, en dos, sino que son a veces generaciones que tienen que pasar para que los cambios culturales puedan arraigarse y ver las cosas distintas. ¿Por qué cuando se plantea, y también dentro del marco de lo que venimos hablando, la reforma del Estado, parece que se encamina con mucha fuerza, pero luego no se concreta? Precisamente por esto, porque ¿es un tema cultural? Es un tema cultural, porque cómo visualizamos el Estado, para la sociedad uruguaya, ¿qué es el Estado uruguayo? Y qué es lo que le demandamos como sociedad al Estado uruguayo. El Estado uruguayo como contenedor de las clases sociales y aquel que le debería dar respuesta a todas, cuando en muchos de los casos se analiza, bueno, tenemos que dar determinadas facilidades al empresariado para que se instale y pueda generar trabajo y que esto a su vez pueda generar calidad de vida. Por el otro lado también los trabajadores decimos, bueno, es importante, si hay solvencia para el empresariado, también debe haber un cierto grado de vuelco de esa riqueza para el trabajador y para que el crecimiento del trabajador también se pueda ver desde ese espacio. Y en esta realidad el Estado contenedor tiene estructuras que se tienen que ir modificando de acuerdo a cómo evoluciona la sociedad, y en muchos de los casos no se llega a visualizar esa posible evolución. Primero porque no todo el mundo quiere cambiar, porque a veces de lo conceptual más teórico todos hablamos de que queremos transformar. Desde la práctica, ¿cuántos realmente queremos dar ese salto cuantitativo de transformación real del Estado? Es la gran pregunta que hay que hacer. Sindicales, si la pelea pasa por el salario o por la seguridad laboral. Bueno, yo creo que en el caso de muchas de las peleas que estamos dando hoy, y también en una entrevista hoy temprano me lo hacían, obviamente que el trabajador va a luchar por su salario, el salario lo dignifica y cada uno trabaja justamente para llegar a tener un salario a fin de mes y poder tiene, y en base a esa calidad de trabajo, qué es lo que le estamos brindando como servicios a la gente, a su vez en qué condiciones estamos trabajando, y por lo tanto cada día cuando uno llega a su trabajo si puede verse desarrollado como individuo, porque también eso aporta, porque si tenemos un muy buen salario pero estamos en un lugar en el cual no nos sentimos cómodos, que no nos sentimos que tenemos las posibilidades de desarrollo, que hay incentivo para poder seguir avanzando, muchas veces esa persona llega a un momento que la calidad de su trabajo termina siendo mala a pesar de que la remuneración sea buena, y por la contraria, si hay mucho entusiasmo pero no hay salario, la gente llega a un momento que dice, bueno, estoy dando lo mejor de mí, me gusta lo que estoy haciendo, pero si no tengo una remuneración acorde voy a tener que salir a buscar fronteras, porque obviamente mi familia depende de este salario, y si no lo puedo concretar a través de este, trataré de buscarlo hacia. Por lo tanto, se juntan muchos elementos, y en el caso de los públicos en particular, nuestras reivindicaciones también tienen que ver en esa mirada al otro, en esa mirada a que la gente tiene una demanda que tiene que ser cubierta, en el caso de la salud particularmente, cuando cada día uno va a prestar un servicio de salud, no solamente está mirando en que a través de ese día va a tener un jornal que está cumpliendo para llegar a un salario, sino que también ese trabajo le va a poder garantizar calidad, nada más ni nada menos que en el tema de la salud a esa persona que viene a buscar un servicio en un hospital, en una policlínica, un centro de salud. Y por lo tanto también tenemos que mirar, cuando reivindicamos, como lo hacemos, las condiciones, y esas condiciones que generan la calidad para el servicio. Y por lo tanto abrir un espacio que también está bueno discutir, y está bueno que se involucren más actores, porque en realidad el movimiento sindical es una parte de los actores que deben de discutir en estos temas. ¿El Estatuto del Funcionario Público recoge estas experiencias que usted acaba de mencionar? Bueno, al estatuto le ha quedado aún grandes temas por resolver, temas por discutir. Creo, por ejemplo, en los temas justamente de construcción de la calidad del trabajo. Porque cuando hablamos específicamente de lo que hace la carrera administrativa, no refleja precisamente esa calidad en la construcción de la vida laboral de ese trabajador o de esa trabajadora que ingresa en un momento de su vida al trabajo público
y merece un desarrollo que le equivalga además a poder visualizar que a través de su experiencia, de su conocimiento acumulado, también va detrás una remuneración, pero también va detrás una lógica en la cual uno pueda tener un ascenso en esta escalera, que obviamente uno empieza en la parte más baja y a medida que uno va subiendo pretende llegar cuando termina su vida laboral a un espacio bastante diferente al cual empezó. Y esta carrera administrativa tal cual está planteada es realmente poco posibilitadora de dar esos cambios para una estructura que en general hoy la administración tiene, que no es la más apropiada. ¿Estamos ante la posibilidad de una escalada de aquí a fin de año con respecto a los temas vinculados a las propuestas de COFE, lo que no se ha atendido según ustedes desde el Poder Ejecutivo en materia de rendición de cuentas? ¿Qué se puede esperar? Algunos están hablando y poniéndole ya un título, a mí no me gustan los títulos rimbombantes, pero hablan de un octubre caliente, un octubre rojo. Bueno, yo creo que tenemos que hablar de un año 2013 como el verdadero año de la inflexión, un año en el cual tuvo un alto contenido de sensibilidad en lo que hace a los conflictos. No sé si estaríamos en condiciones de hacerlo exponencial y pensar que octubre será mucho más complejo que lo que haya sido junio, pero sí obviamente la alta sensibilidad que existe en este momento nos habla de que necesitamos redoblar el esfuerzo y el compromiso entre todos de poder llegar a los acuerdos necesarios para construir un final de año que nos permita visualizar un 2014, que todos sabemos que la contienda electoral es muy fuerte, que socialmente podamos tener ciertos equilibrios. Cabrera, queda cursada ya la invitación para otro momento, seguramente, como siempre, falta tiempo para estas charlas donde surge el debate y resulta muy interesante porque estamos hablando ni más ni menos que del país, ¿no? Exactamente. Gracias, Cabrera, muy amable. Seguimos con más Info TNU. Una muestra al aire libre con fotografías de las principales obras del Museo Parisino Louvre pueden verse en la Terminal del Cerro hasta el 15 de septiembre. Una propuesta de acceso libre y gratuita. Fotografías de las principales obras del Museo Louvre en París llegaron desde Francia y embellecen parte del Cerro de Montevideo. Grandes y chicos se acercan y se deslumbran. Imágenes de óleo sobre lienzo, otros sobre tabla. Pintores como Vernet, Reynolds, Velázquez y hasta Da Vinci dicen presente. Vecinos entremandados se detienen a observar las obras. También están aquellos que con bolso en mano aprovechan el arte. Algunos estuvieron en París pero no entraron al museo y otros nunca llegaron a Francia, pero todos viajan con la muestra. Pero ahora me estoy sacando la gana de viajar con esto. Es revivir aquel momento, que me parece que estoy adentro ahora. Familias enteras llegan a la terminal. Siempre me gustaron las pinturas y ahora que justo la pusieron cerca de mi casa, digo, es una buena ocasión para venir, ¿no? Y recorrer. También traje a los nenes para que vean un poco. Visitantes se animan a sacar fotos a las fotografías. Otros ya tienen sus favoritas. La Mona Lisa. Niños saben el origen de las pinturas. Todos esos países de Europa. La Gioconda de Da Vinci no faltó. Lucas Alves explicó el porqué del nombre de esta obra. Sí, porque el novio se llama Giocondo. Para los vecinos del Cerro, estas propuestas son positivas y deben repetirse. Todo el pueblo puede venir a verlo, a apreciarlo, ya sea que no sepa de nada de técnicas, de nada, pero la belleza. Esto educa al pueblo, a los muchachos que andan sueltos por ahí, sensibiliza a la gente porque son obras de arte, indudablemente, ¿no? Uno a veces no tiene acceso de repente a ir a un museo o algo por la falta de tiempo. Esta exposición al aire libre visitó República Dominicana, también Cuba y luego llegó a Uruguay, estuvo en el interior del país y ahora puede ser visitada en la capital, en la Terminal del Cerro hasta el 15 de septiembre de manera gratuita, tanto de día como de noche. La primera edición de un festival dedicado a actrices y cineastas femeninas se inició en Salto con la presencia de reconocidas actrices de Uruguay y Argentina. El informe es de Rodrigo Tejera. Salto Fem es el primer festival internacional de la mujer que se organiza en la ciudad de Salto, donde se exhibirán durante varios días más de 70 películas, entre largometrajes y cortometrajes. Porque hay mucha gente que busca ver buen cine, que no es el cine que se exhibe en salas comerciales, ¿verdad? Porque en los festivales se puede tener la alternativa de ver el cine en toda su dimensión. Y no solamente en las películas taquilleras, ¿sí? Las proyecciones continuarán hasta el próximo domingo inclusive.
en el Arapey Termal Resort de Termas del Arapey y en los teatros Larrañaga y Ateneo de Salto. En la primera jornada, Camila Pericé y Betiana Blum, dos reconocidas actrices de renombre a nivel del Río de la Plata, fueron homenajeadas. Bueno, mucha alegría de participar y de apoyar este festival. Agradecer a todas las instituciones y toda la gente que ha auspiciado este festival, porque esto ha dado lugar de que la gente pueda acceder gratuitamente y que realmente se puedan conocer la mirada de tantas mujeres talentosas, porque el mundo necesita la mirada de la mujer. Desde Salto, Rodrigo Tejera con cámara de Pablo Malatesta, InfoTNU. Bien, y vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. Mañana permanecerá húmedo e inestable, con abundante nubosidad, generalizándose la presencia de lluvias y lloviznas al todo el territorio, con periodo de mejoras temporarias, generando descenso de temperaturas, con máximas que estarán entre los 20 a 24 grados a nivel país y de 16 grados en capital y zonas costeras. El sábado continuará sin mayores cambios, con abundante nubosidad, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, con ocasionales tormentas, algunas puntualmente fuertes, principalmente en la zona norte, capaces de generar rachas de vientos, probables granizadas e importante actividad eléctrica, presentando también periodo de mejoras parciales. En capital y área metropolitana se espera una jornada inestable con abundante nubosidad, acompañada de lluvias y lloviznas aisladas con mejoras parciales. En los próximos días permanecerá abundante nubosidad en la región, persistiendo lluvias y tormentas aisladas con periodos de mejoras temporarias. Hace minutos en el departamento de Maldonado, la senadora del espacio 609, Constanza Moreira, aceptó ser precandidata y enfrentar al doctor Tabaré Vázquez para la candidatura a la presidencia de la República por el Frente Amplio. El acto se va a formalizar en realidad este fin de semana, el día sábado. El Partido por la Victoria del Pueblo está de alguna manera alentando esta candidatura y se va a formalizar, reitero, el sábado, pero nos acaba de llegar la información donde Moreira acepta esa precandidatura. Nos vamos y se viene más info hoy. Sí, 22:30 más info hoy con el tema de los uruguayos que están retornando a nuestro país, un ciclo que se está dando vueltas, son más los que vuelven que los que se van. El tema central es entonces con historias de vida también de uruguayos y el debate que tiene que ver con si tienen derecho, si debe aprobarse el derecho a que puedan votar los uruguayos que viven en el exterior. 22:30 más info. Recuerden, ahora viene Sherlock, de mi parte al menos, hasta mañana. Hasta luego.